LGBTIQ+, si no se nombra, no existe. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy iniciamos recordando uno de los puntos del manifiesto de Capital Sistema de Comunicación Pública de la Bogotá Región. En ese manifiesto público, Canal Capital ha dicho que escuchamos a la ciudadanía, exploramos juntos nuevas ideas, entendemos juntos los cambios que se avecinan, nos preparamos y construimos esos cambios. Nuestra prioridad es conectarnos, unirnos, vincularnos para vivir, sentir y oír a Bogotá. Nuestro capítulo de hoy parte del comentario de uno de nuestros televidentes, Esteban Méndez. Esteban es un abogado de 30 años que cursa una especialización en alta gerencia de seguridad y defensa. El comentario de Esteban fue a propósito de este capítulo del programa Sin Excepciones que presenta y dirige Carol Ann Figueroa en la franja de opinión de Capital. Hoy vamos a hablar del orgullo gay, de lo que celebra esta fiesta, de por qué el evento incluye mitines, DJs, drag queens y por qué es tan importante que la ciudad se paralice con actos que arrancaron este domingo 25 de junio y que se van a extender hasta el domingo 2 de julio. Visibilizar y celebrar la existencia de una buena cantidad de personas que hoy en día reconocemos como una comunidad agrupada bajo la sigla LGBTI, pero que en algún momento de la historia fueron tratadas como criminales por el simple hecho de existir. Así como lo oyen. Hasta antes de la Ley 100 de 1980, cualquier acercamiento sexoafectivo entre personas del mismo sexo era considerado abuso y se castigaba con 3 a 6 años de cárcel. Si ambas personas aceptaban su participación consentida, ambos eran judicializados por considerar que sus actos eran transgresores a la norma. Esto quiere decir que hace apenas 42 años, las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transgénero, queer e intersexuales de Colombia pueden expresarse libremente en cualquier lugar del país sin temor a estar infringiendo la ley. Y digo apenas 42 años porque, por un lado, eso quiere decir que recién ahora tendríamos la primera generación de adultos LGBTI que crecieron libres, y por el otro, porque esa libertad no ha sido sinónimo de vivir sin temor. En estos 42 años, puede ser que ser homosexual no fuera ilegal, pero en el marco del conflicto armado sí era razón suficiente para ser perseguido por los bandos en conflicto, tal como lo evidenció el informe final de la Comisión de la Verdad. Puede ser que en la ciudad un vecino no pudiera llamar a la policía si su vecina es lesbiana, pero sí puede hacerle un escándalo si la ve besándose con su pareja en los corredores, tal como hemos visto en muchas noticias. O peor aún, puede ser que sea ilegal matar a una persona, pero hasta la fecha nada impide de manera efectiva que hombres y mujeres transexuales dejen de ser asesinados por el solo hecho de expresarse libremente. En ese programa se conversó sobre qué significa hoy el reconocimiento de la población LGBTIQ+, y cuál es la importancia de la Marcha del Orgullo Gay. En la conversación participaron Lee Cuellar, directora de la Fundación Sentido, organización colombiana que capacita sobre género, diversidad sexual y cambio social, y Elizabeth Castillo, subdirectora de Asuntos LGBTI de Bogotá. La orientación sexual es hacia dónde se le va a uno el corazón. ¿Quién te pone las maripositas en el estómago? Esa es la mariposa. Esa es la orientación sexual. Esa es. ¿Quién hace que uno sienta? ¡Ay, lo vi! Esa es la orientación sexual. ¿Qué es la identidad de género? Eso es otra cosa. Es cómo quiero ser representada o reconocida, cómo quiero que me nombren. Eso es otra cosa completamente distinta. Entonces, lo primero que hay que distinguir es eso. Y en la sigla LGB, las 3 primeras letras se refieren a la orientación sexual. L de lesbiana, mujer que se siente atraída por mujeres. G de gay, hombre que se siente atraído por hombres. Y B de bisexual, persona que se puede sentir atraída tanto por hombres como por mujeres. Y la T es la que recoge la identidad de género, y ahí están las personas transgeneristas que pueden ser transformistas, travestis o transexuales, dependiendo de la frecuencia con la que transitan. Entonces una persona transformista lo hace cada 2 semanas. Generalmente una persona transformista tiene 2 nombres, tiene su nombre como identitario y tiene su nombre artístico. Una persona travesti todos los días de su vida es travesti, se levanta, almuerza, desayuna, cena, se acuesta, travesti, y vuelve y se levanta travesti. Y una persona transexual también, pero ahí hay una diferencia en la manera en la que cada una se relaciona con su cuerpo. Cuando Esteban vio el programa, escribió este comentario. Hay que ser inseguro intelectual y personalmente hablando para creer que el mundo los tiene que distinguir por con quién eligen acostarse.
lo que es la idiotez colectiva del mundo moderno. Veamos la conversación con Esteban. Esteban, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Muchas gracias. Muy amable a ustedes. Este comentario, ¿a qué apuntaba? Lo primero es que hay que aclarar que muchas personas se pudieron sentir ofendidas con ese comentario, pero ese comentario no ataca directamente la orientación sexual de las personas como tal de manera individual. Lo que está haciendo ese comentario es cuestionar el mecanismo por el cual muchos colectivos, como por ejemplo el movimiento LGBT, busca sobresalir o busca que se les resalte por su orientación sexual. Dentro de mi manera de pensar, podríamos decir que el enfoque que debería tener los movimientos LGBT, los movimientos minoritarios, los movimientos que buscan resarcir derechos o buscar reconocimiento de derechos para ellos, sería el reconocimiento de la igualdad ante la ley. Lo que pasa es que estos movimientos se enfocan actualmente en tratar de reconocerse por X o Y motivos, en este caso por su orientación sexual. Mi comentario realmente se enfoca en la crítica de que ciertos grupos buscan el reconocimiento de una manera rayando a lo absurdo, como por ejemplo con quién nos acostamos. Ahí digamos que para mí hay una línea en donde no debe cruzarse, que sería la distinción de lo íntimo con lo público. Esa distinción raya la línea entre saber con quién nos acostábamos, con quién deseamos tener nuestras preferencias sexuales, a tener que que los demás nos tengan que distinguir por esa razón. Entonces, digamos que para mí lo personal no es político, como lo decía en algún momento autoras como Kate Millett de los años 70, etc. Desde el derecho, desde el enfoque de derechos, te planteo lo siguiente. Aquí cuando hemos hablado sobre la necesidad de reafirmar explícitamente esta condición, esta diversidad sexual, estas orientaciones, estas identidades de género, se nos ha dicho por parte de algunas personas que trabajan estos temas que eso es importante hacerlo así y subrayarlo con todo lo que se pueda, por una simple razón, nos han dicho, porque lo que no se nombra no existe. Que renunciar a hacerse explícitos, a reconocerse y a ser nombrados desde esa condición específica de una identidad de género o de una orientación sexual específica es una condición necesaria para poderse reafirmar en un mundo y en una sociedad que históricamente los ha relegado, los ha silenciado y ha querido que se comporten bajo los patrones del mundo heterosexual. Un planteamiento como este, ¿qué te suscita, Esteban? Ese planteamiento es correcto. El problema es que no sería correcto en el mundo moderno. ¿Por qué? Sí, si bien los movimientos minoritarios como la población LGBT y los movimientos indígenas, los movimientos afros en algún momento fueron discriminados y minorizados por la población en general, hoy no hay un grupo social y político, sobre todo un grupo político y social más visibilizado ante el mundo que el movimiento LGBT. Lo podemos ver en cualquier aspecto de la farándula, la política. De hecho, podemos ver que incluso ayer se izaron las banderas LGBTI en el Palacio de Nariño. Podemos ver que multinacionales como Netflix promocionan el movimiento LGBT. Entonces, digamos que ese parámetro fue cierto en algún momento, pero en este mundo contemporáneo, digamos que ese parámetro ya no actúa tanto en la realidad. Pienso que es uno de los movimientos actualmente más visibilizados que, por ejemplo, pasó de tener un día al mes, como era el Día del Orgullo LGBT, a tener el mes completo. Y multinacionales, empresas multinacionales de todos los aspectos, te puedo decir Volkswagen, Adidas, Nike, hoy tienen en su portada la carátula con la bandera LGBT. Entonces, digamos que la discriminación no va tanto en cuanto a la persona como tal, sino en cuanto a la manipulación política del movimiento en específico. A ver,
profundízanos en esto último que acabas de decir. ¿A qué llamas tú manipulación política del movimiento LGBTIQ y más en el mundo? ¿Cómo lo Eh, entiendes? Lo primero es aclarar que no todas las personas con orientación sexual hacia su mismo sexo militan para un movimiento LGBTI o se identifican con las premisas o las actividades de la agenda del movimiento LGBT. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, todo, digamos que se ha enmarcado dentro de una agenda en donde este movimiento ya no es un movimiento social ni es un movimiento reivindicatorio de derechos como lo fue en algún momento, sino que ahora pasó a convertirse en un movimiento político. Estos movimientos políticos, por supuesto, tienen una agenda, una financiación, etcétera. Una de las invitadas explicaba y lo reivindicaba como un gran logro de un movimiento social, decía ella, porque hemos pasado de unas décadas a hoy al uso de máscaras para que nadie supiera quiénes eran, a un movimiento que se convirtió, decía ella, en una gran fiesta. Y decía, esto es un gran grito a la libertad y al reconocimiento de quiénes somos. Ella lo presentaba justamente como eso y decía, la máscara de pasar de la máscara a una gran marcha gay es pasar de un movimiento, de unas personas clandestinas, temerosas y discriminadas, a una sociedad que empodera a estas personas y les permite reivindicarse desde lo que son, como quieren ser reconocidas y como quieren ser nombradas y como quieren vivir con el resto de personas en un mundo plenamente diverso. Sí, eso es cierto realmente. El reconocimiento que ellos buscan, yo lo reafirmo en cuanto a la lucha que tuvieron desde los años más o menos 70, 80, naciendo sobre todo en Estados Unidos, surgió el movimiento gay. Ellos lo que reivindicaban era la igualdad ante la ley. Hoy en día no hay un solo derecho que cualquier persona con cualquier orientación sexual no tenga por encima de otra con orientación sexual heterosexual. Entonces, digamos que esa hipervisibilización que te comenté desde el inicio de las multinacionales, de los gobiernos, de todo el establishment político y económico, lo que hace es que comiencen a surgir ciertos tipos de diferenciaciones entre esos grupos, los que apoyan ese tipo de movimientos y los que no. Por ejemplo, lo que te decía, no toda persona con orientación sexual homosexual pertenece y milita para el movimiento LGBT. Por cierto, como decía la invitada anterior, era un movimiento social, pero en este momento ya podemos evidenciar que no solo es un movimiento social, sino que también es un movimiento político. Ellas argumentaban en un segmento de la conversación, Esteban, que todas estas acciones públicas son necesarias porque citaban hechos relacionados con que, aunque existe en la teoría la aceptación de que están en igualdad de derechos, en la vida cotidiana eso no ocurre, porque siguen siendo discriminadas las personas, les siguen negando oportunidades de trabajo, en sus familias siguen siendo rechazadas, aunque se han ido abriendo espacio, lo explicaba, ¿no? Algunas empresas contratan cursos de sensibilización, de capacitación, firman declaraciones públicas comprometidas con promover acciones afirmativas en favor de las personas de la población LGBTIQ y más. Ese era como el enfoque principal. Hemos dado un gran salto, pero lo que hemos hecho es insuficiente. Que claro, se contrapone a esta percepción que tú tienes de que hay una sobreabundancia de exposición. Pues la sobreabundancia de exposición es notoria. Con la simple evidencia de entrar a las redes sociales, cualquiera podría evidenciar eso. También quería aclarar algo sobre el inicio del comentario. El comentario que expuse también mencionaba la palabra idiota. Digamos que en este caso, yo no utilicé la palabra idiota como el insulto común y corriente, sino como la etimología de la palabra
que proviene del griego. He ahí a donde yo me remito al punto de que idiota proviene de la idios, que significa propio, de la etimología de la palabra idios, y tes, que significa la persona. Entonces, eso quiere decir que la persona no se apropiaba de las cosas en la antigua Grecia, de lo propio. Los griegos generalmente veían la libertad de la persona como la participación en política. Aquí es donde yo digo que hay una línea que no deberíamos cruzar, que es visibilizar a ciertas personas por su manera íntima, sino por su manera pública. Ese fue el problema real con el comentario inicial. O sea, lo que se busca es que la visibilización se haga en pro de un aspecto totalmente íntimo y privado. Y pues yo considero que lo privado nunca debe ser público, pues a menos que la persona lo quiera, pero nunca debería serlo, realmente. Quizá esto último que acabas de afirmar está muy en línea con lo que decía una de las invitadas cuando decía, mire, es que yo no tengo por qué estar dándole explicaciones a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo cómo quiero ser vista, cómo quiero ser reconocida, ¿no? Eso no debería ni siquiera mencionarse. Aquí estamos hablando de otras cosas y entonces ella anunció una serie de planteamientos que yo creo que está muy afín con lo que tú dices, que tienen que ver con la reivindicación de derechos, con la reivindicación de derechos y de respeto y de inclusiones efectivas en la sociedad. En especial en la igualdad ante la ley, que es lo que buscaban reafirmar los movimientos LGBT al principio de los años 60, 70, sobre todo en Estados Unidos. Y que lo siguen haciendo hoy, ¿no? ¿Verdad? Lo siguen haciendo. Claro. Ese sería la premisa inicial, la reivindicación de la igualdad ante la ley. El problema es que sí, si bien hay cosas que la ley, por más que esté escrita, no se cumplen, por decirlo así, realmente no existe un solo derecho que no tenga una persona con orientación heterosexual a una persona con orientación sexual hacia su mismo sexo. Entonces, los derechos realmente de la igualdad ante la ley ya se cumplen. El problema es de educación social, sobre la aceptación, sobre la discriminación. Eso ya vendríamos a hablar de otra situación y de otros entornos, pero digamos que en cuanto a la igualdad de derechos, hasta donde sé, la Constitución nos cobija a todos. Claro, pero creo que una de las invitadas también lo decía. Yo creo que estás coincidiendo mucho en esto porque decía, mire, está este marco normativo, pero es que aquí hay una dimensión que es la dimensión sociocultural, sobre todo las transformaciones culturales que toman mucho tiempo, Y creí haber entendido, Esteban, que si no hubiese sido porque se ha ido esto, digamos, impulsando con mucha fuerza desde el marco normativo, desde el marco constitucional, con un enfoque de derechos, quizá esos patrones culturales, muchos de los cuales realmente son muy nocivos y muy perversos, quizá esos patrones no se hubieran ido echando raíces en nuestra sociedad y en nuestra cultura y en el mundo contemporáneo. ¿Estarías de acuerdo con esto que estoy afirmando? Sí, en parte es cierto, y gracias a la movilización política y a la implementación política de reglamentos en donde se les otorgan más libertades a ciertas personas y más garantías en cuanto a derechos a ciertas personas, han surgido gracias a esa visibilización, perdón. Quería también tomar algo sobre, está bien, por ejemplo, que mencionábamos lo de, en este mes, sobre todo lo de la reivindicación al orgullo gay y en especial sobre las marchas. Yo estuve presente en las marchas y como hay personas, obviamente no es generalización, hay personas que utilizan su salida a marchar, a protestar por la reivindicación de derechos y de igualdad ante la ley. También hay otras que no reafirman lo que es la garantía de derechos en las personas LGBTI, como por ejemplo aquellos que salen con remeras insultantes, no sé, con camisetas con mensajes totalmente insultantes hacia, por ejemplo, sectores cristianos, sectores religiosos. Entonces, digamos que ese es el problema en cuanto a la hipervisibilización de muchas de las cosas
que no deberían hipervisibilizarse. Lo que deberíamos hacer es todos como sociedad tratar de tener la facultad de entender a los demás por más diferencias, tanto personales o de ideología que tengamos. Pero digamos que hay cosas en donde es visible que no hay una compatibilidad. Yo ayer vi bastantes cosas que de verdad no deberían pasar en una marcha del orgullo gay, ni en una marcha de cualquier persona realmente. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con nuestro televidente Esteban Méndez? ¿Están de acuerdo con sus planteamientos? ¿Les gustaría darnos su opinión sobre este capítulo de Sin Excepciones? ¿Alguno o alguna de ustedes tiene opiniones, quejas o sugerencias sobre la programación de Capital? ¿O quizá les gustaría participar en nuestro programa? Pues es muy fácil. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Sigamos viendo la entrevista. Yo quiero ahora que conversemos sobre tu condición de televidente de Capital. Eres asiduo de Capital, ves la señal abierta, nos sigues a través de redes digitales, sigues los programas de opinión de la franja que va de domingo a domingo. En particular sigues el programa Sin Excepciones de Carolán Figueroa. ¿Cómo es tu relación con Capital? Canal Capital siempre ha sido un canal de información propio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y a mí me gusta estar muy enterado de las cosas. Yo lo sigo tanto en redes como por televisión cuando de vez en cuando. Cada vez, debo aceptar, cada vez menos por televisión, pero sí por redes. Digamos que yo era muy afín a los programas. No sé si aún existe había un programa que dirigía Carolina Sanín. No sé si aún exista, pero ella yo lo veía mucho. estuvo unas temporadas, pero ya no está, porque un poco la dinámica de esa franja de opinión es ir trayendo diferentes conductores que no necesariamente son periodistas, como el caso de Carolina o de otras personas que han pasado por el programa, por esa franja de opinión, pero ella estuvo ciertamente en un tiempo en esa franja de opinión. Entonces, por ejemplo, ¿te gustaba ver el programa de Carolina Sanín? Sí, la verdad sí, pese a que las percepciones o afinidades ideológicas eran algo distintas, me gustaba mucho el tipo de entrevistas que ella hacía, y yo seguía Canal Capital por ese tipo de contenidos. Me parecía un contenido bueno, me parecía también bueno estar informado sobre todo lo que hay que estar pendiente en Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad en donde vivo. Pero cada vez tengo que aceptar que cada vez menos lo he visto, porque he visto una hipermasificación de ciertos contenidos que no considero a mi juicio informativos o constructivos. Mas, sin embargo, todavía sigo en parte a Canal Capital, sobre todo en redes sociales más que todo. ¿A qué contenidos te refieres en particular, Esteban? Por ejemplo, vamos a hacer referencia sobre al contenido de las publicaciones en Facebook, sobre todo, que fue donde yo hice el comentario. Alcancé a contar aproximadamente 10 publicaciones en estos últimos 5 días, en donde no era contenido informativo, sino más bien un contenido ideológico respecto de la promoción a la comunidad LGBTI. Entonces, digamos que yo no estoy, digamos, en contra de la persona homosexual como persona individual, sino en contra de la movilización política y de la implementación política de los movimientos LGBTI a las personas homosexuales, que son cosas muy distintas. Entonces, eso es lo que he notado bastante en cuanto a contenido difusivo en redes sociales y televisivo de Canal Capital. Vale la aclaración que, digamos, es la diferenciación entre contenido informativo y contenido ideológico. Pues el contenido informativo busca dar a conocer la información a las personas, y el contenido ideológico lo que busca es catalizar la movilización política de un grupo social específico. Entonces, son cosas que realmente a mí como que no me llamaban tanto la atención, y he notado que hay más contenido ideológico que informativo, aunque
sí he visto contenido informativo en Canal Capital. Quizá valga la pena ponerte de presente lo siguiente. El trabajo de Canal Capital para un año se planifica por meses y Correcto. se toman editorialmente unas decisiones y en cada mes hay unos énfasis temáticos. Como este es todo el mes de la diversidad y de la diversidad del mundo LGBTIQ y más, pues ha habido muchos contenidos relacionados con. Ha habido muchos contenidos relacionados con. Ha habido otros, te lo cuento porque quizá, claro, viste esta sobreexposición en 5 días con este tema LGBTI, pero quizá esa es la razón que te estoy explicando. Y nos alegra mucho que estés migrando hacia las plataformas digitales, porque ese es el gran reto de Capital y de todos los canales de televisión del mundo y de la radio también. Tenemos que migrar de la señal abierta de televisión mucho hacia las redes sociales. Y como sabes, Esteban, eso está cambiando dramáticamente la manera como las audiencias se relacionan con los medios. Antes tú te sentabas en tu casa, en tu sala, a ver una señal abierta de televisión y te quedabas ahí consumiendo pasivamente. Fíjate que ahora no, tuviste la ocasión a través de Facebook de hacer un comentario. Correcto. Y eso es lo que se va a generar, y eso ojalá siga ocurriendo así, que cada vez más personas intercambien, opinen, pregunten, controviertan con un uso responsable de los medios para agitar los debates en torno a temas como el que estamos comentando contigo hoy y sobre tantos otros temas sobre los cuales los medios deberían ocuparse todo el tiempo. ¿Qué otros programas de Capital ves o qué otro tipo de contenido ves si es que ves más? En algún momento seguí muchísimo la Feria del Libro, que fue la feria en donde, de este año y del año pasado en las que he asistido realmente, y me pareció increíble el seguimiento que Canal Capital le hizo, por ejemplo, al autor que más aforo de personas realizó en la Feria del Libro de este año y del año pasado también. Es el autor de este libro, Agustín Laje, que precisamente define la etimología de la palabra idiota. Fíjate lo importante de poder conversar con una persona como tú, porque esto en una comunicación unidireccional pues no se puede hacer. Así que te invito a que pases la voz, le cuentes a otras personas que vean Capital, que comenten, que cuestionen, que controviertan, que se llenen de argumentos, porque con unas audiencias activas, así como tú lo estás haciendo ahora, pues estoy seguro que cada vez la programación puede ser más representativa de una visión plural de los enfoques y de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Por todo ello, yo te agradezco muchísimo, Esteban, que hayas aceptado la invitación a conversar con nosotros aquí en Audiencias Capital. Y ahí te dejo tarea, seguir cautivando televidentes para Capital y personas que tengan deseos de participar en un debate público permanente, en una veeduría social sobre los contenidos que difundimos aquí en este medio de comunicación pública. No, a mí solo me queda agradecer, sobre todo a todos ustedes, por abrir la oportunidad para que personas en las que no estamos de acuerdo con cierto tipo de contenidos de difusión, en especial en canales financiados con recursos públicos, que tengamos la opción de mostrar nuestra voz de desaprobación o de contradicción y de realizar algún tipo de debate de alguna u otra manera. De verdad que este espacio me pareció súper importante y les agradezco muchísimo por la invitación, de verdad. Hasta la próxima. Enhorabuena. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Por ahora, les reitero nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima emisión el sábado a las 7 de la mañana. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.